Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos concedes de ser instrumentos para llevar tu palabra a nuestro pueblo en la iglesia de Jerusalén. Permite, Señor, que podamos ser utilizados conforme a tu gracia, a la medida de nuestra fe, y que podamos también ser beneficiados con la presencia de tu Espíritu en nuestras mentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que nos va a ocupar esta mañana, el pastor Daniel quiso decirme, ¿no? Mira, si es posible compartir esto, y consideré que era oportuno. Consideré que era oportuno porque en el ejercicio de la docencia que Dios me ha permitido, he podido entender que a veces la iglesia nuestra iglesia adventista, aunque tiene buenas intenciones, yo conozco a muchos predicadores que con excelentes intenciones, pero a veces con una pequeña dosis de desconocimiento, exponen la palabra de Dios sin considerar algunos elementos que son propios. Nosotros hemos oído hablar de que Dios es santo, hemos oído hablar de la santidad de Dios, hemos oído hablar de que nosotros, Pablo nos llama santos, el apóstol Pedro nos llama llama a santos a los hermanos que están en Roma, y hemos oído hablar de que sin la santidad no es posible ver a Dios. Con base en esta realidad, yo quiero exponerles, quiero ayudarles a entender algo que personalmente lo disfruté. Si ustedes me permiten, me levanto un segundo, cierro una ventana para impedir que el ruido siga entrando con tanto énfasis. Un segundito. Vamos al cuarto tuyo, ven. Porque hace mucho frío. No. Aquí nos quedamos aquí. Sí. Bien. Entonces, estábamos hablando del santo. Comencemos. ¿Quién es un santo? ¿Quién es santo? Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que santo le dan varias acepciones. Pero no nos interesan tanto las acepciones como sí lo que la Biblia habla de santo. Santo es una persona que puede tener ese calificativo por dos vías. Por vía ontológica, que ustedes lo están viendo allí, por vía ontológica, o sea, por la naturaleza, o por vía de relación, es decir, por conexión. En el caso de quién es el único que puede tener la naturaleza de ser santo, se llama Dios. El único ser en todo el universo que ostenta ese título por naturaleza es Dios. Él nunca dejará de ser santo. Dios no será más santo de lo que hoy y desde la eternidad es. Él no logrará un grado de santidad mayor a medida que la eternidad avance. No, Él es santo. Esa es su naturaleza. En el caso de nosotros podemos ser santos sí o sí tenemos una relación con Dios. Si nosotros nos conectamos con Dios, entonces Dios nos da de su santidad, nos proyecta de su santidad, nos imparte su santidad. Esa santidad solamente se puede dar a las criaturas que son racionales. Ángeles, seres de otros mundos y la raza humana, que aparentemente somos las tres naturalezas que existen en todo el universo. A veces, la naturaleza angelical, Elena de White, la intercala con la naturaleza de los habitantes de otros mundos. Pero la naturaleza humana sí es única. Ella expone de que los seres humanos somos un nuevo orden, una nueva especie. Somos únicos en todo el universo. Por eso escribo que los
las criaturas racionales, entiéndanse, ángeles, seres de otros mundos, o los seres humanos, somos los únicos que podemos tener relación con Dios, porque nosotros tenemos conciencia y podemos conocerlo a Él, y Él nos conoce a nosotros. Las otras criaturas no pueden ser santas porque no pueden relacionarse con Dios debido a su irracionalidad. Pero las criaturas racionales podemos dejar de ser santos si nos desconectamos de Dios. Por eso Pablo nos llama a nosotros santos, pero no santos ontológicos, no santos por naturaleza, santos por relación. Ustedes recuerdan que de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Ezequiel, estos dos profetas que nos hablan de quién era Satanás antes de su caída, quiénes eran los ángeles antes de su caída, nosotros sabemos que eran seres que estaban relacionados con Dios, estaban cerca de Dios, pero cuando abandonan su puesto, cuando dejan de relacionarse con Dios, ya dejan de ser santos y ahora se vuelven impíos. Y no solamente impíos, se vuelven demonios, se vuelven seres malignos. Ok, entonces, queridos, con base en esto que hasta ahora estamos estableciendo, yo les pregunto, ¿ustedes me podrían mencionar, y podemos abrir el micrófono para dar de pronto la participación a unos 3 o 5, que me puedan nombrar? Es más, voy a tratar de dar el nombre para que no se me forme aquí un arroz con mango. Pilar, ya que veo que tienes el micrófono abierto, Pilar, dame el nombre de un lugar, dame el nombre de un lugar aquí en la tierra que sea santo, desde tu perspectiva. Bueno, la iglesia Muy bien. cuando estamos en el culto de adoración. Muy bien. Vamos a ver, Ernesto, creo que Ernesto se me fue. ¿O quién quiere darme otro? Ya Pilar habló. ¿Quién más? Ernesto, ¿podrías tú decirme un lugar que sea santo aquí en la tierra desde tu perspectiva? Si nos basamos en la Escritura, cuando el Señor le dijo incluso a Moisés que el lugar en el que él estaba pisando era santo, lo que lo hacía santo era la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en nuestro medio. Por lo tanto, si nosotros estamos ahora aquí adorando a Dios, Él debe estar en este momento aquí porque lo creemos por fe, este lugar es santo. Muy bien. Entonces, ¿tú consideras que en estos momentos tu hogar es un lugar santo por cuanto se ha invocado el nombre de Dios? Correcto. Perfecto. A ver, ¿quién más? Honorio. Es que estoy llamando porque son los que me aparecen en pantalla. Son los que tengo allí, Pilar, Ernesto y Honorio, no porque quiera pues dedicármela a ustedes. No, pastor, tranquilo. Quiero decirle que como mi hermano Ernesto, yo pues estoy de acuerdo con lo que él dice. Nosotros hemos invitado a la presencia de nuestro Dios, aunque siendo pecadores, porque eso es una de las cosas que nos puede en nuestra mente decir, hombre, no puedo estar delante de Dios, pues soy pecador. El Señor lo ha prometido así. Y si el Señor lo prometió así, el Señor lo cumple. Nosotros con nuestra disposición y el deseo de tenerle en nuestro lugar donde estemos, su presencia. No sé si estemos, si es Oh, perfecto. En estos momentos lo importante no es si nuestras respuestas son o no son acertadas. Lo importante es la participación. Pastor. Ahora yo les digo algo. Si lo que ustedes me están diciendo, si Pilar me dice que el templo es santo, si lo que Ernesto y Honorio nos indican de que el lugar donde en estos momentos ellos se encuentran reunidos bajo la dirección de Dios, por haber invocado el nombre de Dios, es santo, entonces yo pregunto, ¿qué es lo santo? ¿El espacio, el Pastor. Lugar o el tiempo? Pastor, yo creo que también hay un de los utensilios. Cuando eran dedicados los utensilios eran santos. Y bien. También hay hombres y mujeres que Dios ha dedicado y son santos. Creo que ya hemos hablado de que esos que son santos es por relación. Es por relación. Correcto. Entonces, es prudente que entendamos que cuando nosotros decimos, cuando yo estoy en el templo y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
Entonces Dios está allí y por lo tanto, al Dios estar allí, ese lugar se convierte en santo. Tiene la pregunta, ¿qué es lo santo? ¿Es el lugar, es el tiempo o son las personas? La presencia de Dios, Los tres anteriores. pastor, es la presencia de Dios. El Sí, la lugar, presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que santifica? ¿A quién santifica? Al lugar, a la persona. A las personas. el lugar el que se convierte en santo por la presencia de Dios. Ok. Entonces, miren lo valioso, lo importante de entender esto. Si es el lugar el que es santo, entonces esa santidad, ¿en qué afecta a ese lugar si las personas que estamos en ese lugar no somos beneficiadas de esa santidad? Por conexión, por conexión. Ah, por conexión. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos entendiendo que aquí en esta tierra no existe ni un solo lugar santo en sí mismo. No existe un solo lugar santo en sí mismo. Ni el templo de Jerusalén, ni el templo de la iglesia central, ni el templo de ningún templo. Ninguna casa, nada es santo, nada que el hombre haga con sus manos es santo en sí mismo. El hombre no puede santificar absolutamente nada. Es la presencia de Dios la que vuelve el lugar, pero no tanto el lugar, sino la persona, porque Dios no santifica lugares. Habíamos dicho que a quienes Dios santifica es a las criaturas que son objeto de su proyección de santidad. ¿Qué gana Dios con tener un lugar santo sin criaturas que estén allí? No tendría sentido. No hay ninguna razón. Somos los santos, somos las criaturas los que somos santificados por la presencia de Dios en un lugar en el cual Dios se haga presente. Muy bien, vamos bien. Eso me gusta. Me gusta la respuesta que dio Ernesto, las respuestas que han dado. Eso significa, como hemos dicho, que en la costa y en Barranquilla en general, la inteligencia es peste. Esa es una peste. Y eso me gusta, de que tengamos, que tengamos gente en la dirección de la iglesia que sepa lo que está creyendo. Que no se dejen meter el dedo en la boca porque ustedes han sido llamados para dar razón de la fe delante de cualquier persona. Seguimos. Vamos ahora a hablar de lo que es el sagrado. Lo sagrado opera solo en la mente del adorador. Por allí alguien mencionó los utensilios. Los utensilios. Voy a colocar el ejemplo. Hace años, la iglesia central de Barranquilla, creo que muchos recordarán que la iglesia tenía dos divisiones. ¿Recuerdan? Había una plataforma que estaba cercada con una baranda de madera en los tiempos del pastor Zenet Rodríguez. Después muchos pastores que pasaron, el pastor César Grau, y que en paz descanse, en fin, una cantidad de pastores que han pasado por ahí. La iglesia central estaba dividida en dos. Arriba estaba la parte donde estaba ubicado el púlpito y a ese lugar solo podían acceder los que iban a utilizar la palabra de Dios y sus acompañantes. Luego había una plataforma inmediata en la que participaban los que iban a tomar parte de la escuela sabática o de la sociedad de jóvenes. Y luego estaba el resto de las bancas donde se sentaba o no sentábamos los que íbamos a presenciar la liturgia. En la mente de algunos se consideró que el lugar santísimo era el donde estaba ubicado el púlpito y el lugar santo era el donde se ubicaba la escuela sabática y por acá el atrio era donde nos sentábamos el resto de mortales. Ahora yo les pregunto, la iglesia central, el templo de Jerusalén, yo tengo rato que no voy al templo de Jerusalén, yo les prometo ahora que vaya a Barranquilla, si es la voluntad de Dios y la pandemia nos lo permite. Yo voy a ir a la iglesia de Jerusalén, al templo, no me acuerdo ya. No me acuerdo si sigue ubicado ahí mismo en la zona de Delicias. El barrio de Delicias creo que, bueno. Sí, en Olaya. No, en el Olaya, ok. Entonces, pregunto, ¿el templo es santo o sagrado? Cualquier templo. Sagrado, pastor, sagrado. Ah, ya la están captando. Honorio, ¿fuiste tú que respondió?
Bien. El Alfredo. templo es sagrado. Alfredo ¿Para fue que quién? contestó. Alfredo, bueno. ¿Quién es el que hace santo un lugar? Dios. Es el que hace santo un lugar. Ahora bien, cuando ustedes y yo estamos en un templo, en una estructura, alabando el nombre de Dios, creemos que ese momento, ese templo es santo. Pero cuando nosotros salimos de allí y nos vamos a la casa a comernos el almuerzo, una tilapia frita, sacrificamos un huevo, cualquier cosa, ese templo queda vacío. Ahora pregunto, ¿ese templo es santo o es sagrado? Sagrado. Sagrado. ¿Y es sagrado para quién? Para nosotros. Solo para nosotros los adventistas. Ernesto, tú has estado en Estados Unidos, muchos han estado en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y sabrán que las mezquitas islámicas para nosotros no significan absolutamente nada. Son simple y llanamente edificios religiosos que respetamos porque allí se adora una religión, pero para nosotros esa mezquita, esa pagoda, lo que sea, no tiene el mismo valor de sacralidad, porque ellos están adorando un Dios distinto al que nosotros entendemos. Por lo tanto, el sagrado opera solo en la mente del adorador, es solo para el adorador, no lo es para otras personas. Yo recuerdo, estaba de pastor en La Paz, Cesar, en el distrito de La Paz, pero realmente me encontraba en Codazzi. Oíste, Rafa, yo me encontraba en Codazzi. En la iglesia central de Codazzi estaba la familia de Carmelita Rodríguez. Ahí estaba la hermana Carmela Durán, hermana Carmela, la mamá de Duber. Y la hermana Carmela era esas hermanas, pero de raca mandaca, decimos nosotros. De esas hermanas, pero bien firmes en la fe. Y resulta que al templo se nos metieron una vez los ladrones. Y los benditos ladrones ya nos tenían cebados. Se habían llevado las cortinas, se llevaron los parlantes, se llevaron el púlpito, se llevaron hasta unas bancas. Miren, finalmente aparecieron las cortinas. ¿Dónde las tenían? No sé, yo no preciso eso. Después aparecieron los bafles. ¿Qué pasaría en la mente de un adventista de la iglesia central de Codazzi que hubiese visto los bafles a través de los cuales se proyectaba la voz de los predicadores siendo utilizados en una verbena, en una caseta, proyectando la música de un vallenato y de una cumbia, de lo que sea, y esa música influía para que la gente bailase? ¿Qué pasaría en la mente de ese adventista al ver a sus sagrados bafles siendo utilizados para otro fin? Ese es el concepto del sagrado. Pero la Iglesia Católica ha influido tanto en nuestra mente, porque nosotros somos una subcultura de la Iglesia Católica debido a la colonización y a la conquista que los españoles católicos hicieron a esta región del mundo y nos legaron la visión católica de las cosas. Entonces, para muchos adventistas que vienen de cuna católica, ven dentro de la iglesia algunos elementos que son sagrados en sí mismos. Es decir, en el pensamiento católico, algo sagrado es algo que te da una bendición, te beatifica si tú lo tocas o si entras en contacto con el sagrado. Ese es el caso, como estoy colocando unos ejemplos allí, el templo. Cuando usted sale de su casa, y se dirige hacia el templo, si vas en el carro, te pregunto, ¿esa carretera es santa o es profana? No me responda porque yo sé tu respuesta. Cuando sales de tu casa y te vas caminando y vas pasando por la acera X, pasas por una tienda, es posible que oigas cierta música. La calle para ti es un lugar profano, pero a medida que nosotros nos vamos acercando, cuando nuestros pies se van acercando al templo, para nosotros ese templo comienza a tener un significado diferente. Y cuando entramos al espacio del templo, ya lo sentimos algo especial y guardamos reverencia, porque ese templo está dedicado a Dios. Pero para nosotros hemos llegado a creer que el púlpito en sí mismo es sagrado, en sí mismo, que si yo lo toco me proyecta algo. Y tomando unas declaraciones un poco equivocadas de Elena de White, creemos que el púlpito, cuando hablamos del púlpito, ¿en qué se están refiriendo? Es a la cátedra, al mueble. No, se está refiriendo
al acto de que quien se para detrás, con púlpito o sin púlpito, en esos momentos es un instrumento de Dios. Bien, las bancas del templo, para muchos hermanos eso es sagrado. Los utensilios de la cena del Señor, eso es sagrado, eso no se puede tocar. Es sagrado en sí mismo, las batas bautismales, el micrófono, etc. Pero lo sagrado solamente opera para nosotros. ¿Qué diferencia hay entre la madera de la banca la mesa, pero qué diferencia habría entre la madera de las sillas de mi kiosquito a la madera de la banca de la iglesia cualquiera de nosotros? No hay ninguna diferencia. La diferencia está en el uso que nosotros le hemos dado a esa madera, a esa banca. Bien, vamos a lo siguiente, lo profano. Hemos visto lo santo. El único santo ontológico es Dios. Hemos visto que somos santos relacionales y que esa santidad se nos puede perder si nos alejamos de Dios. Hemos considerado que el sagrado solamente opera en la mente del adorador. Ahora vamos a meternos con el concepto del profano. ¿Qué es el profano? La definición de profano la estoy dando yo. No la he consultado, no la he buscado. Es una definición personal. Puedo incurrir en algún error semántico, semiológico o lo que sea, pero asumo ese error. Para mí, en el contexto teológico, alguien profano es quien le da un uso secular a un símbolo, a una práctica o a un utensilio de naturaleza cúltica, ritual o de adoración. Eso es algo profano. Entonces vamos a tomar el ejemplo. Yo estoy en la iglesia de Jerusalén. Yo utilizo mucho el ejemplo de la iglesia central porque muchísimos salimos de allá. La iglesia de Jerusalén salió de allá y muchas iglesias han salido de la iglesia central. Entonces, si yo como adorador adventista entro a la iglesia central, me subo al púlpito y comienzo a golpetear, a hacer del púlpito, de la estructura del púlpito, un tambor, en ese momento yo me estoy convirtiendo en alguien profano porque yo sé el uso sagrado de ese objeto. Cuando yo entro a cualquier iglesia y al entrar a esa iglesia me acuesto en la banca, aunque la iglesia esté vacía, cuando yo voy a la iglesia y entro al baño a hacer barbaridades con la pareja de turno, cuando voy a la iglesia y comienzo a echar chistes o a utilizar palabras no adecuadas, aunque no estemos en la ipsísima presencia de Dios, porque no ha sido invocado el nombre de Dios, yo me vuelvo una persona profana porque estoy haciendo un mal uso, un uso secular, un uso vulgar de un símbolo, de una práctica o de un utensilio que tiene una naturaleza cúltica. Sé que me hago entender. Otro aspecto importante para considerar es que a veces nosotros creemos que lo único santo en el momento del culto es lo que está conteniendo a los adoradores y que los anexos, los pasillos, los baños, los cuartitos, el patio, porque sé que algunas de nuestras iglesias tienen patios. Algunos creemos que en ese momento el patio no es un lugar santo porque como no hay adoradores allí que tengan actitud de adoración, por lo tanto se vuelve también algo profano. Pregunto, ¿por qué Nadab, Abiú y Esaú son considerados profanos en la Biblia? Hebreos lo menciona. El apóstol Pablo menciona que no seamos profanos como Esaú. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Él despreció y trató de una manera indigna el símbolo de la primogenitura. Él quería ser primogénito por la parte económica, pero no le interesaban lo que realmente era lo superior, que él debía constituirse en el jefe espiritual de todo su clan. A él no le importaba el aspecto espiritual, mientras que Jacob quería las dos cosas, porque hay que ser honestos. Jacob quería la parte espiritual, pero también le interesaba el billete, el aspecto económico. Se volvió profano Esaú por esta razón. Y ni qué decir de Nadab y Abiú. Al entrar a la presencia de Dios, ebrios,
demostraron que hacía rato la sacralidad del nombre de Dios había perdido en ellos su esencia. Bien, queridos, seguimos avanzando. Vamos a lo limpio. ¿Qué es lo limpio? Otra vez volvemos al concepto de ontológico. Limpio, ontológico, solo Dios. Según nos lo describe Habacuc, capítulo 1, versículo 13. ¿Recuerdan ese pasaje? Muy limpio eres de ojos para ver la iniquidad, dice el profeta Habacuc en referencia a Dios. Aquí hay una serie de conexiones que yo sé que ustedes, como buenos intérpretes y estudiosos de la Biblia, recordarán. Jesús habló de los ojos. Salomón habló de los ojos como la ventana del alma. Los ojos son no solamente un objeto para ver, los ojos son una especie, una metáfora de lo que hay detrás de la persona que los posee. Por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si vuestra lámpara está oscura, ¿qué tal será la oscuridad? Elena de White recoge eso y dice que esos ojos son nuestra relación con Dios. Esos ojos. Y en el caso de Dios, Dios es limpio. Es absolutamente limpio en todo su ser, en su conciencia, en su pensamiento. Por eso la limpieza ontológica solo le pertenece a Dios. En él no existe nada de contaminación. Por lo tanto, por ser Dios el único ser en todo el universo que es limpio en sí mismo, recuerdan ustedes que en el libro de Job, en el capítulo 4 de Job, si mi memoria no me falla, él dice allí, no Job, sino uno de sus amigos, que ni siquiera Dios vio con limpieza, no vio limpios a sus ángeles. Y son seres de una naturaleza extraordinaria, no los vio limpios. Por lo tanto, esto nos indica que el único que es limpio en su esencia es Dios. Y por tanto, el único que puede limpiar es Dios, ya que Él es el que ostenta ese grado de limpieza. ¿Cómo somos limpios nosotros o las criaturas? Somos limpios por acción interna y por acción externa. Cuando somos bautizados, nosotros somos limpios desde lo interno hacia lo externo. Desafortunadamente, y esto que voy a decir, por favor, nadie lo tome a mal porque yo desconozco la realidad de lo que está ocurriendo en la iglesia de Jerusalén. Desconozco en lo absoluto la experiencia de cada uno de ustedes. Por lo tanto, me siento en paz al emitir este concepto porque no me viene a la mente ninguno de vosotros. Y hay algunos que han tomado el bautismo como una especie de juego. Creen que bautizarse y rebautizarse es la manera correcta de acercarse a Dios. Queridos, si tu vida espiritual está flaqueando, no creas tú que volviéndote a bautizar se fortalecerá. No. Si tú quieres renovar tu relación con Dios, renuévala en tu intimidad. Estudia la palabra, ora, medita, comparte. Esfuérzate en hacer la voluntad de Dios. No necesitas un bautismo. Ah, pastor, ¿y si pequé? Pues arrepiéntete, muchacho. Dios te perdona cualquier tipo de pecado. Arrepiéntete. Pero es que soy bebedor hasta más no poder. Pastor, es que a mí me tocan un timbre y ya estoy bailando. Muchacho querido, conságrate a Dios. Dios te perdona. Dios te perdona. Búscalo. No te tienes que volver a bautizar. ¿Por qué? Porque es que el bautismo es una expresión externa de la limpieza interna que Dios me viene efectuando. Algo similar ocurría con la lepra. Y este es un punto importante. A ver, ¿qué tenían que hacer los leprosos en el tiempo de Jesús? Cuando iban andando por la calle, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían decir? Gritar leprosos para que la gente no se acercara. Correcto. Inmundo, inmundo. Y algunos tenían campanas que iban sonando para evitar que las personas se contagiaran. La lepra era considerada en los tiempos de Jesús y hasta no hace poco tiempo una enfermedad realmente incurable. Era una enfermedad que por la naturaleza de su constitución estaba pudriendo a las personas en vida. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a San Basilio de Palenque, la tierra de nuestro querido campeón Pambelé. Allá en Cartagena, que está cerquita, pues San Basilio de Palenque está más o menos cerca de Cartagena, en la Torre del Reloj, los que conocen la Torre del Reloj, una vez yo iba caminando por allí en son de turista y me acerqué a una persona que me llamó la atención porque estaba tirado en la parte externa tirando el muelle de los Pegasos, esa puerta que da hacia el muelle de los Pegasos.
Ahí estaba esa persona. Curioso, porque debo admitir, curioso, yo me acerco y lo que doy, resulta que vi que su oreja no la tenía, parte de la nariz no tenía, sus dedos estaban casi comidos. Yo supe ya, este hombre tiene el bacilo de Hansen, este hombre tiene lepra. ¿Qué hace la lepra? Le come a la persona la piel, perdón, le come las terminaciones nerviosas, de tal manera que esa persona puede perder falanges de los dedos, puede perder la probóscide de la nariz, los lóbulos, la oreja, los cartílagos, cualquier parte de su cuerpo se puede ir cayendo y él no lo siente. Esa persona está literalmente muriéndose en vida, porque se está despedazando, se está deshaciendo. ¿Qué pasaba si una persona en los tiempos de Jesús tocaba a un leproso? Esa persona inmediatamente quedaba contaminada. Ahora viene Jesús. Y es para que observéis la diferencia que hay entre Dios limpio, ontológico, y el hombre que no lo puede ser. Nadie podía tocar al leproso, so pena de quedar contaminado. Ahora Jesús, a quienes los escribas, los fariseos, los saduceos y toda esa gente no aceptaba como Dios, viene Jesús y se acerca y toca al leproso. Y en vez de Jesús contaminarse, ¿qué le ocurre al leproso? Es limpio. ¿Por qué? Porque el único que puede limpiar no solamente la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual se llama Dios. Con un toque de Dios, cuando Dios se acerca al inmundo, no lo mata, lo limpia. Y esa es la bendición que nosotros tenemos de tener un Dios que, aunque es limpio, es capaz de acercarse a nosotros, que somos pueblos inmundos, como lo dijo el profeta Isaías. Yo que soy un hombre inmundo de labios, tú te acercas a mí, Señor. Y aunque era inmundo de labios, ¿qué fue lo que hizo Dios con el profeta Isaías? Con un carbón encendido, ¿qué pasó? Tocó los labios. Y dice, he aquí ahora eres limpio. Vamos avanzando porque el tiempo se nos va. Vamos a lo inmundo. El otro concepto, el opuesto a lo limpio. ¿Qué es lo inmundo? Queridos, lo inmundo es algo que está muerto. Punto. Lo inmundo, solo lo muerto es inmundo. Cuando vaya a Jerusalén, ojalá ahí fuéramos a la Nueva Jerusalén, cuando vaya a Jerusalén en Barranquilla, y si el pastor Daniel Iceda está todavía allí presente, a mí me gustaría desarrollar mucho más esta y otras temáticas, porque aquí no es lo mismo. Pero solo lo muerto es inmundo. Solo lo muerto es inmundo. Acto seguido, debo explicar lo siguiente. Cuando yo estaba pelado, y siempre que hablo a mi gente de la costa me siento como pescado en el agua, como pez en el agua, porque uno puede utilizar estas expresiones tan nuestras que todo el mundo lo entiende, menos Rafa que se cree cachaco. Entonces, cuando yo era pelado, allá en mi vereda, yo nací en el pueblo llamado Guaranda, vosotros lo sabéis, pero crecí hasta los 8 años más o menos en una vereda llamada Mata de Tita. Y en esa vereda, la iglesia adventista estaba conformada por hermanos que habían sido evangelizados por el pastor Alonso Abdul y por el pastor Arturo Greiman. Estoy hablándoles de prehistoria adventista. Solamente mi padre, que ya está gozando de casi 90 años, le pregunté esta mañana en el culto familiar que tuvimos, oye papi, ¿a ti quién te bautizó? Y el pastor Alonso Abdul. Y, eso hace mucho rato. Bien, pero esa generación de adventistas eran ultra conservadores, extremadamente conservadores para muchas cosas. Y una de las cosas que yo recuerdo de mi madre era que ella, yo no sabía, yo era pelado, yo no entendía ese cuento del ciclo menstrual. ¿Yo qué iba a entender esa cosa? Si yo lo que me interesaba era jugar fútbol, tapear, jugar la lleva, a 4-8-12, policía y ladrones, ¿yo qué iba a entender eso? Mi mamá conversaba con mi papá y yo escuchaba que ella le decía a mi papá, estoy hablándole de 7 años, yo tengo razón, tengo la regla, no puedo subir. ¿Qué es la regla? Yo decía, pero mi mamá, yo no le veo nada en la mano. ¿Dónde está la tal regla esa? ¿Por qué mi mamá no puede subir si no le veo ninguna cosa en la mano? Y yo sabía lo que era la regla porque tenía una profesora que me daba unos reglazos en la mano. Ustedes saben, esos reglazos, ese era mi concepto. Resulta que a ellos les enseñaron que ninguna mujer en su periodo menstrual podía subir a la plataforma.
Y había hermanos, ancianos, que impedían que cualquiera hermana que estuviese en ese periodo tuviese la plataforma o participase. ¿Por qué? Por desconocimiento de la realidad. Lo hacían con buenas intenciones, no hay duda, pero las buenas intenciones no vuelven la mentira en verdad. Y resulta que cuando usted va al texto bíblico se va a encontrar que todo fluido corporal, nosotros adentro de nuestro cuerpo tenemos sangre, tenemos lágrimas, saliva, sudor, semen, excrementos, etcétera. Orina, ahí hasta me olvidó el orín. La orina se me olvidó. Todo es con loco entre, pero normalmente todo fluido corporal que sale del cuerpo ya se muere. Cuando la sangre sale del cuerpo ya no sirve para nada, a menos que entre en otro cuerpo vivo, en este caso es la transfusión. Pero cuando nosotros nos cortamos, esa sangre se pierde, esa sangre se muere. Cuando nosotros escupimos, esa saliva ya no sirve para nada. Aparte de que es una cochinada, ya no sirve para nada. La saliva sirve en el interior de nuestra boca. Cuando el sudor sale, ya no sirve para nada. Esa agua metabólica ya cumplió la función de refrigerante y devuelve otra vez la temperatura caliente, la temperatura a nuestro cuerpo. Las lágrimas, cuando salen, ya no sirven para nada. Mientras no han salido, sirven como líquido lubricante del ojo. El semen masculino, cuando sale sin que cumpla una función fertilizante, realmente no tiene ningún sentido. Y cuando sale sin cumplir la función conyugal, tampoco tiene sentido. De esto hay muchísimo escrito que no viene al caso mencionar. Entonces, ¿por qué una mujer en el Antiguo Testamento era considerada inmunda cuando tenía su periodo menstrual? Simple y llanamente porque el óvulo que no fue fecundado y que en los tiempos de Moisés no existía el conocimiento que hoy tenemos del proceso de la fecundación. Simple y llanamente Dios dijo, esta mujer es inmunda, no da explicaciones. Hoy nosotros entendemos que el óvulo que no es fecundado muere y al morir sangra, desarraiga toda esa película, esa capa de sangre y de todas esas cuestiones de nutrientes que el útero femenino había conformado por si de pronto existía una fecundación. Entonces, cuando hay sangre menstrual, lo que hay es, en términos técnicos, una muerte de un óvulo. Por eso la mujer era considerada inmunda, porque de su cuerpo estaba saliendo un fluido muerto. Algo similar ocurre con el semen masculino. Hay más que argumentar aquí, pero el tiempo es el que está jugando en contra nuestra. Ahora bien, si lo inmundo es lo que está muerto, ahora voy a hacerle una pregunta. Hermana, ¿a quién le pregunto? Pregunto, ¿el cerdo es inmundo? ¿Quién me quiere responder? ¿El cerdo es un animal inmundo? Sí, pastor, es inmundo. Es inmundo. Muy bien. ¿El caballo es inmundo? Sí, es inmundo. ¿El perro? También. ¿La vaca? No. ¿El conejo? Sí. ¿La gallina? No. Bien, ahora pregunto, váyanse a Génesis capítulo 1, versículos 28 en adelante. Y vio Dios todo lo que había hecho, perro, caballo, cerdo, conejo. Y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Es el cerdo un animal inmundo en sí mismo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo único inmundo es lo que está muerto. ¿Por qué entonces Dios no permite el consumo del cerdo como alimento? Porque ahora sí entra en juego la palabra de Dios. El animal llamado cerdo, cuando está vivo, no es inmundo.
Pero el animal llamado cerdo, cuando tú lo matas con fines maléficos de comértelo, esa carne de ese animal, Dios la declara inmunda. Lo mismo ocurre con el caballo, lo mismo ocurre con el perro, no así con la vaca. Pero si la vaca se muere de una forma distinta a la que Dios ordena que se sacrifique, que es desangrándola completamente, si una vaca cae en un hueco y se desnuca, o si es partida por un rayo o cualquier otra enfermedad que muere de repente, aunque esa carne Dios la declara limpia, en esas circunstancias esa carne es inmunda, no se debe comer. Entonces, yo recuerdo que yo no podía tocar ningún marrano. Yo vivía en la finca, como les dije, hasta los 7 o 8 años. Y en la casa de mi papá, en la finca de mi papá, no existía marrano de ninguna clase. Por allá había unas fincas que tenían unas porquerizas pequeñas. Y mi papá me tenía prohibido a mí de tocar a los cerdos porque me contaminaba. Yo crecí con ese concepto. Ahora comprendo que era buen propósito porque yo sé que algunos cerdos transmiten ciertas enfermedades, incluso por su cochinada, por donde viven, donde habitan. Pero el animal vivo en sí mismo no es inmundo. Porque nosotros le pasamos la mano al perro. Algunos duermen con los perros, algunos le besan el hocico al perro, algunos aman más a los perros que a su gente. A ese no lo consideran inmundo, pero el pobre marranito sí lo consideran inmundo. El caballo, hágame el favor, un animal tan espléndido no es considerado inmundo. Entonces, queridos, nada que esté vivo es inmundo en sí mismo. Cuando algo se mata con fines alimenticios y Dios dice que esa carne de ese animal muerto no te lo debes comer porque Él lo considera inmundo, entonces ahora sí, eso es inmundo. Pero en sí mismo no. Hoy es inmunda una mujer que tiene su periodo menstrual desde el concepto litúrgico de la Biblia y de la Biblia hebrea, sí, pero en la actualidad no, porque toda esa normativa hebrea pasó. En cuanto a la liturgia se refiere. Oído bien, en cuanto a la liturgia se refiere, en cuanto al aspecto salvífico se refiere, todos esos elementos ya pasaron, porque hay algunas cosas que todavía permanecen, son de utilidad, aunque formaban parte de los elementos cúlticos y litúrgicos y salvíficos del tiempo de Israel. Me refiero a la circuncisión, por ejemplo, es una bendición. Me refiero a la dieta de los 40 días que debe cumplir una mujer después que da luz. Eso es una bendición, muy a pesar de que hoy la puericultura esté diciendo de que no, pues la mujer da luz y váyase para casa y haga ta. Eso vemos hoy que nuestras mujeres a corta edad ya están con problemas de matriz, de descenso de matriz, mientras que nuestras madres de antaño, mi mamá que tuvo 8 hijos, mi mamá está normal, tranquila. Bien, son detalles a considerar. ¿Por qué nosotros decimos que lo inmundo es lo que está muerto? Porque en Lucas, en el capítulo 20 y el versículo 38, Jesús dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por eso el salmista va a decir también, ¿quién te alabará a ti en el Seol? Dios es Dios de vivos. En cuanto a los muertos, esos muertos quedan en la conciencia de Dios, viven para Dios en su conciencia, pero esos muertos no le alaban. Por eso, los vivos somos los que podemos ser santos. Pero en la Iglesia Católica, en el catolicismo, se llega a ser santo cuando se está muerto. ¿Es o no es así? En el catolicismo, a la inversa de lo que dice la Biblia dice que los únicos que pueden ser santos son los que están vivos. En la Iglesia Católica dice que los únicos que pueden llegar a ser santos son los que están muertos. Lo opuesto. Por eso, la santidad la tenemos que lograr es ahora en vida, porque sin esta santidad ninguno verá a Dios. Vamos terminando con este cuadro explicativo. Este cuadro explicativo les puede favorecer para cuando tengan de pronto alguna incertidumbre. Miren esto. Cuando el santo, o sea Dios, es el único
toca a lo inmundo, o sea, nosotros lo limpia. Cuando Dios decide acercarse al ser humano, y aunque el ser humano sea inmundo, la gloria de Dios no consume a ese hombre inmundo, porque es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a ese inmundo. Y cuando Dios toma la iniciativa de acercarse a ese hombre, a esa mujer inmunda, lo limpia, no lo destruye. Cuando Dios se acerca al limpio, al cristiano, al que obedece, a ese hombre Dios lo santifica. Pero cuando el limpio, y miren aquí abajito en la línea número 5, cuando el limpio, o sea, usted y yo, se acerca a Dios de una manera irreverente, se acerca a Dios de la manera como Dios no se lo ha enseñado, ese limpio se vuelve profano. Voy a colocar un ejemplo. Desde hace años yo vengo batallando en los púlpitos que me dan la oportunidad de predicar con algunas formas de adoración que quieren incorporarse dentro de la iglesia adventista. Nosotros a veces queremos decirle a Dios, Señor, esto que te voy a presentar es para ti. Y como es para ti, tú tienes que aceptarlo. Y nos olvidamos que para acercarnos a Dios, es Dios quien nos dice cómo debemos acercarnos. Recuerda que Ernesto mencionó algo muy cierto. Cuando Moisés en el desierto ve la zarza ardiente, una teofanía de la gloria de Dios, él decide por curiosidad acercarse a Dios. Se va a acercar a Dios a su manera, a su modo. Y Dios lo interrumpe en su andar y le dice, un momentito, detente. ¿Qué fue lo que le dijo? No te acerques. ¿Por qué? Lo primero que tienes que hacer es, quítate el calzado de tu pie. ¿Quién lo está ordenando? Dios. Si te quieres acercar a mí, te tienes que acercar conforme yo te indique, no conforme a ti te dé la gana. Porque si tú te acercas a mí, sin seguir los parámetros que yo te exijo para que te acerques, te puedo destruir. No porque yo quiera destruirte, sino porque tú te conviertes en un objetivo de mi gloria. Como llevas pecado, te puedo destruir. No porque yo quiera, sino por causa de tu pecado. Por eso, queridos, Pastor Daniel, ancianos de iglesia, vuélvanse ustedes los guardias de la fe, como lo hacían los antiguos levitas, que conformaban una guardia pretoriana, que se colocaban enfrente del santuario, de las puertas del santuario, para evitar que cualquiera entrase por allí. Ustedes y este servidor, los líderes de la iglesia, tienen el sagrado deber de velar para que las cosas de Dios se manejen como deben ser manejadas, no por mentalidades progresistas como las que queremos tener hoy en la iglesia. Es que a las cosas hay que hacerlas novedosas, hay que hacerlas atractivas. Y como yo se las estoy ofreciendo a Dios de una manera atractiva, pues como van dirigidas a Dios, Dios las va a aceptar. No te equivoques, Dios no te las acepta porque Dios no cambia. Para tú acercarte a Dios, tienes que acercarte como Él te lo indica. Ahora bien, seguimos. Cuando el limpio se acerca al inmundo, el limpio eres tú, se acerca al inmundo, un pecador, se cumple lo que dice 1 Corintios capítulo 6, ¿no? Y mi memoria no me falla, 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Apartaos, dice el Señor, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí la expresión inmundo no se refiere a una persona que está podrida, sino a una persona que está en un creyente y un no creyente haya empatía. No puede ser, dice el apóstol Pablo. Él viene hablando que no puede haber yugo desigual entre Cristo y Satanás. Por eso, cuando un limpio se acerca a un inmundo, ese limpio se vuelve inmundo. Cuando un inmundo, o sea, cuando un pecador se acerca al limpio y tú lo aceptas, ese limpio se vuelve inmundo. Diríamos de todas formas la calavera innata.
Si el limpio se acerca al inmundo, se vuelve inmundo. Si el inmundo se acerca al limpio, se vuelve inmundo. ¿Qué forma? Y por último, esta es la parte más delicada. Cuando tú sabes cómo debes actuar y andar delante de Dios, cuando tomas las cosas de Dios livianamente, te burlas de las cosas de Dios, cuando haces fiestas, haces chistes de las cosas sagradas, el último ítem que estamos tocando es cuando alguien es profano, se acerca de manera indelicada al santo, que fue lo que pasó con Nadab y Abiú, es destruido. Es destruido. Recuerden ustedes que Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de la cena del Señor, que algunos la toman indignamente, que por cierto espero que ninguno la haya tomado virtualmente como ha ocurrido en algunas otras latitudes. Esa forma de tomar la cena del Señor virtual no es iniciativa de Dios, fue iniciativa humana. Y cuando tú te quieres acercar a Dios con una iniciativa humana, te metes en un problema. Porque tú pensarás que como lo estás haciendo para Dios, Dios te tiene que aceptar. No, Dios no te va a aceptar, porque Él no cambia. Tú a Dios no lo vas a modificar. Dios te modifica a ti. Y eres tú y yo quienes tenemos que ser sometidos a la palabra del Señor. Entonces, Pablo menciona que algunos toman la cena del Señor indignamente y por tal motivo, algunos de entre la congregación están enfermos. Una vez se ha preguntado uno por qué ciertos hermanos, que uno los ve alentados, como alentaditos, como dicen acá los países, o ve sanitos, de repente se enferman sin ton ni son. Yo no voy a ser aquí ave de mal agüero para decir que debido a que ellos tomaron la cena del Señor indignamente, no soy quien. Pero la reflexión es para cada uno de ustedes. Recuerden, queridos, que nosotros servimos a un Dios santo y que debemos ser un pueblo santo. ¿Qué más? Una nación santa, un sacerdocio santo, un linaje escogido, pueblo adquirido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para una función especial. Por eso, a los santos de la iglesia de Jerusalén, los llamo hoy para que no sean profanos, para que respeten los elementos sagrados, para que conserven la limpieza de su vida espiritual, para que no toquen lo inmundo y para que sigan siendo cada día más santos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que puedan disfrutar un resto de sábado pletórico en bendiciones de toda naturaleza. Es mi mayor deseo para ustedes. Vamos a orar. Bondadoso Dios, la honra sea para ti, la gloria sean para ti. Permite que las palabras que se han emitido con el propósito de ilustrar lo que debe ser nuestra relación contigo, por medio de tu Santo Espíritu sea sellada en la mente nuestra de acuerdo a nuestras necesidades. Permite también que aquellas mentes que han escuchado esta reflexión y que son capaces de seguir investigando por sí mismas, puedan ser guiadas por tu pensamiento, Señor, por tu Espíritu, para que lleguen a alturas considerables del conocimiento de la fe, para enseñarles a otros y sobre todo para ellos mismos ser enseñados y vivir de acuerdo a esa enseñanza. Ahora que nos retiramos de manera virtual del frente de nuestros hermanos, decimos como en antigüedad decías a tu pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.